Hola a todos, soy María Ángeles. En este vídeo voy a resolver uno de los problemas de matrices que en mi opinión han sido los más complicados de la selectividad de Andalucía de los últimos años. Es el correspondiente a la convocatoria de 2023, la reserva 2. Bueno, el problema nos habla de una conservera que produce latas de pisto y esas latas de pisto tienen 3 ingredientes: tomate, cebolla y pimiento. Aparte, la conservera o este fabricante de lata de pisto trabaja con 2 proveedores que le suministran el producto, ¿de acuerdo? Entonces, en una primera matriz que a mí me aporta el enunciado del problema, podéis ver lo que yo ya en este caso he aprovechado para poner las cantidades en kilos. Podéis ver las cantidades de tomate, cebolla y pimiento según cada receta que se necesitan para elaborar una lata, y en una segunda matriz que también me proporciona el problema, pues se especifican el precio del tomate, de la cebolla y del pimiento según el proveedor con el que el fabricante trabaje. Además, como fabricante o cualquier persona que fabrique un producto, pues cuando esa persona le pone un precio al producto que elabora, pues ese precio debe llevar no solamente los costes de producto, como en este caso es del tomate, cebolla y pimiento, sino los costes de producción y los costes de transporte, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso, producir la receta 1 cuesta 11 céntimos por lata y producir la receta 2 cuesta 9 céntimos por lata. Y realizar el transporte de cada lata, si trabajo con el proveedor 1, a mí me va a suponer 2 céntimos por lata y con el proveedor 2, 3 céntimos. Una vez que el fabricante ha incluido el coste del precio del producto, el coste de transporte y el coste de producción, también para dar un precio de venta de esa lata, el productor debe incluir el beneficio que quiere obtener por lata, que a mí me han dicho que en este caso ese beneficio va a ser de 5 céntimos. Entonces, cuando el productor o el fabricante da un precio por lata, pues según la cantidad de latas que a él le pidan en un pedido, pues podrá calcular el precio del pedido, como es lo que el problema plantea. El problema plantea que ahora una distribuidora compra 11.000 latas de la receta 1, y 11.000 latas de la receta 2, siendo 5.000 correspondientes al proveedor 1 y 6.000 del proveedor 2, y aquí al contrario, 6.000 del proveedor 1 y 5.000 del proveedor 2. Ahora, en primer lugar, objetivo primordial, saber o incluir en una matriz todos los costes totales, tanto los de producto como de transporte como de producción, pero hay que ir paso por paso. El primer paso, en la matriz coste del producto, que yo le he llamado CP, coste producto, pues si realizamos el producto de la matriz A por la B traspuesta, veis que aquí obtenemos el precio que por cada lata a mí me supondría el coste del producto de la receta 1 con el proveedor 1, de la receta 1 con el proveedor 2 o de la receta 2 por cada proveedor. ¿Cómo he obtenido esos resultados? Pues mirad, os doy una especie de recomendación, truco, llamadlo como queráis, y es que cuando tú realizas el producto de 2 matrices, el consejo que yo os doy es que si aquí tienes tomate, cebolla y pimiento, aquí debes tener lo mismo, tomate, cebolla y pimiento. De forma que tú estás cruzando datos de cantidades de la receta 1 de tomate, cebolla y pimiento por precio del tomate, cebolla y pimiento si trabajas con el proveedor 1. ¿Veis? Cantidades de la receta 1 de tomate, cebolla y pimiento por precio del tomate, cebolla y pimiento si trabajas con el proveedor 2. De forma que aquí estos resultados pues serán el coste por lata de producto de la receta 1 trabajando con el proveedor 1, ¿de acuerdo? El coste del producto de la receta 1 trabajando con el proveedor 2, y aquí lo mismo para la receta 2 con proveedor 1 y proveedor 2, os lo pongo aquí especificado. A continuación, cuando yo ya tengo el coste de producto, debo incluir el coste de transporte y el coste de producción. En este paso tenéis que tener especial cuidado, porque es muy fácil equivocarse, facilísimo. Entonces, mirad, el coste total incluiría el coste de producto de la receta 1 trabajando con el proveedor 1, el coste de producción de la receta 1, que me dicen que es 11 céntimos, más el coste de transporte trabajando con el proveedor 1.
De forma que cuando yo obtengo esta matriz, aquí tengo el coste total que al fabricante le supone elaborar una lata de la receta 1 trabajando con el proveedor 1, de la receta 1 trabajando con el proveedor, de la receta 2 trabajando con el proveedor 1 y de la receta 2 trabajando con el proveedor 2. ¿De acuerdo? Aquí tenéis que ir con mucho cuidado sumando los costes relativos a receta y proveedor. Una vez que yo ya tengo los costes totales, pues calcularé una matriz en la que la he llamado matriz precio de venta P, en la que yo incluyo mi beneficio, que son 5 céntimos por lata. Aquí, simplemente a este coste total de producir una lata, pues le añado 5 céntimos a cada una. De forma que el fabricante, la receta 1, una lata de la receta 1 trabajando con el proveedor 1 la tiene que vender a 67 céntimos. De la receta 1 trabajando con el proveedor a 68 y lo mismo para la receta 2. A continuación, si nos venimos aquí, tenemos la matriz compra, en la que se especifica cantidad de latas de la receta 1, de la receta 2, según el proveedor con el que trabaje. Es una forma simplemente de estructurar los datos. Si nos venimos aquí, perdón, que me he ido de la pantalla. Si nos venimos aquí, la matriz precio total del pedido por receta, pues muestra el producto de la matriz compra por la matriz precio de venta traspuesta. Veis que siempre doy la recomendación de que si aquí tienes proveedor, aquí tienes que tener proveedor y al multiplicarla me sale el precio total que supondría el pedido de las 5.000 latas de la receta 1 y las 6.000 latas de la receta 1, ¿de acuerdo? Según el proveedor con el que trabaje, que son 7.430 euros. Este dato, 7.420, este de aquí, 7.420 y este de aquí, estos dos datos no tienen sentido. ¿Por qué? Porque tú estarías cruzando datos de cantidades de latas de la receta 1 con el precio por lata de la receta 2. Entonces es que eso no tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? Ahora aquí, cantidad latas de la receta 2 o cantidades de latas de la receta 2 por el precio por lata de la receta 1. Pues este dato evidentemente tampoco tiene ningún sentido. Y este sí, ese sí lo tiene por el hecho de que tú estás cruzando cantidades de lata de la receta 2 precio por lata de la receta 2 y asciende a 7.430 euros. La solución está clara. 7.430 euros el coste de todas las latas de la receta 1 y el coste de todas las latas de la receta 2, que casualmente ha salido lo mismo. La suma de estas dos cantidades supone el precio que el fabricante tiene que cobrar por las 22.000 latas que se le han solicitado. Espero que os haya servido, que hayáis entendido el problema y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.